a Abraham Quispe Salsavilca. Él es miembro de Chalpiato, es máster en biotecnología por la Universidad Nacional de San Marcos, y en ese sentido, como es máster en biotecnología, es corredor de larga distancia y tiene experiencia como danzante de diablada y ha participado ya en otros eventos justamente haciéndonos ver lo importante que es el cuerpo dentro de esa relacionalidad. Por lo tanto, por favor, pido a Abraham que nos dé sus alcances que ha venido elaborando, ¿no?, para este encuentro, el cuarto Tumbay. Sí, muy buenas tardes con todos. Sí. Bueno, el tema que voy a tratar en estos momentos es la corporeidad en la educación andina amazónica. Un enfoque integral hacia la investigación. Bien, antes que todo, unos pequeños alcances acerca de lo que es la corporeidad, ¿no? La corporeidad se refiere a cómo se va a expresar el cuerpo en términos generales. Para uno de los filósofos que más ha estudiado la corporeidad, Maurice Merleau-Ponty, la corporeidad es la experiencia del cuerpo como un ente vivo y sensible que se relaciona con el mundo, ¿no? Dice él, la experiencia hace el recuerdo intenso, apareciendo más elementos alrededor de lo vivido. La mente y el cuerpo están unidos a través de la experiencia humana. El análisis reflexivo es una reflexión incompleta, pues no captura la riqueza de la experiencia humana. No hay, se dice pues de que no hay un hombre interior, ¿no? Él dice no hay un hombre interior realmente, ¿no? El hombre está en el mundo y es en el mundo que se conoce. Ahora, como unos digamos pequeños conceptos de lo que es la investigación actual, digamos. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? ¿Qué no actualmente? De repente esto suena muy, digamos, muy teórico, pero vamos a ver a cosas ya muy puntuales, ¿no? Algo concreto, digamos. Existen más células no propias de nuestro organismo, es decir, existen células bacterianas, ¿no?, en la flora intestinal, que no son 10, 100 ni 1000, sino son miles de millones, igualmente los pulmones, etcétera, y en otros órganos, lógicamente, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que conforma nuestro organismo? Es decir, hay más células extrañas al cuerpo dentro de nosotros que lo que nosotros nos conforman nuestras células, ¿no? Entonces, esa es una prueba objetiva de que, lógicamente, pues el hablar de nosotros mismos como ser, como individuo, pues no es tan así, porque en realidad albergamos a seres que no nos constituyen. No existe el sistema inmunológico separado del sistema nervioso, del sistema endocrino. Antiguamente, seguramente que en las escuelas, a muchas personas, hasta ahora se sigue enseñando, pero con fines didácticos, ya no con digamos, con maneras, digamos, teóricas solamente, sino se hace explicando realmente que estos tres sistemas trabajan integrados, ¿no? Es decir, una persona, por decir, tiene una depresión, esta depresión se ve traducida en los demás, adquiere alguna enfermedad porque su sistema inmunológico ha bajado, etc. Desde antes del nacimiento, a la vez que nacen células, mueren también las predecesoras. Entonces podemos decir que hay un equilibrio constante. Eso se da a través de una muerte programada celular. Entonces, dentro de nosotros hay un equilibrio. Los científicos occidentales en la ciencia médica lo llaman la homeostasia, ¿no? Nosotros diríamos de repente que es un equilibrio del universo, del Pacha, dentro de nosotros, ¿no? El órgano más grande del cuerpo es la piel, nos da la identidad y no discrimina de mente y cuerpo. Otro punto importante es que los virus, ¿no? Los virus aseguran una comunicación horizontal genética que nos conecta con los demás seres vivos, inclusive con especies ya extintas. Por ejemplo,
cuando nos da la última pandemia, ¿no? Lo que ha sido el coronavirus. Este coronavirus se dice que ha saltado de lo que era otro animal, ha pasado al ser humano, y por eso ese salto evolutivo es que ha causado una pandemia, ¿no? Pero ¿qué es? Alguna vez se preguntaron unos científicos, ¿qué pasaría si inventamos todas las vacunas para todos los virus y todos los virus dejan de existir? Eso sería el mejor momento para la salud, digamos, pública humana. Pero hay algunos que dicen que no, los virus en realidad son necesarios porque es la única manera que el universo tiene para transmitir, por ejemplo, virus de un pollo al hombre, ¿no? O virus del cerdo, o perdón, material genético del cerdo al hombre. Entonces, cuando enferma una persona a través de un virus que ha antes estado en un cerdo, entonces está ingresando el virus, pero también está ingresando material genético del cerdo. Y así encontramos que en nuestros genes hay, digamos, pequeñas secuencias genéticas, según la ciencia, de seres que ya no existen en el universo. Inclusive especies de dinosaurios que se encuentran en nuestros genes actualmente, ¿no? Bien, ¿cómo se entendía y se vivía el cuerpo en las culturas andino-amazónicas? Hay una práctica universal que es el correr, pero el correr, por ejemplo, en el manuscrito de Huarochirí aparece en lo que es el mito de Puniraye y Cabillaca, que estaban en un lugar, digamos, corrieron desde Anchicocha, que son las dos fotos que están en la parte inferior, hasta Pachacama, ¿no? En la cual Cabillaca se arroja con su hijo y se transforman en dos piedras, digamos. Entonces, ese mito narra una carrera, digamos, que es bien larga, lógicamente, pero es parte del mito, que va desde más o menos de los 3.000 a 3.200 metros sobre el nivel del mar, que es Anchicocha, que pertenece a esta comarca del distrito de Langa, hasta el nivel del mar, que es Pachacama, ¿no? Sí. El movimiento era un tema muy recurrente en la Convención Andina. Se menciona frecuentemente en el manuscrito de Huarochirí. Al convertirse en varios pasajes, aparece el tema de que se convierte en piedra e incide en que no tiene movilidad, ¿no? Entonces, parece algo reiterativo, ¿no? Que estar mencionando eso, parece que no tuviera sentido. ¿Por qué? Pero lo incide en ese aspecto. Y también hay en el suplemento número 1, se menciona, por ejemplo, que cuando, en el caso de los curis, que eran mellizos o nacían de dos, se menciona en el manuscrito, los padres quedaban en una posición 5 días inmovilizados y se volteaba esa posición otros 5 días. En total, 10 días están inmovilizados por haber dado ser padres, digamos, de estos curis, ¿no? Y el origen del terremoto, digamos, ¿no? Que es el movimiento de Pachacama. También tenemos, lógicamente, lo que es los chasquis en el Capañá, ¿no? Que es lo más conocido a nivel mundial. Esto se da en el marco del desafío de la naturaleza. De Caral a la selva central hay una distancia aproximada de 600 kilómetros. Y a 190 kilómetros de la sierra de 3.000 metros sobre el nivel del mar, son distancias no muy largas que pudieron recorrerse, facilitando la observación. Ahora, nosotros hay un ritual, ¿no? Que acá, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero incidir en que es una práctica, ha sido una práctica de una gran caminata, que ha abarcado, inclusive se han encontrado restos en Argentina, bueno, ni que hablar acá en Arequipa, etcétera, en las cuales las personas salían caminando desde el Cusco, ¿no? Inclusive hasta Argentina, más de 1.000 kilómetros. Entonces, no era corriendo, lógicamente, era todo un ritual. Seguramente en el camino se habían paradas, ¿no? Tal vez se oraba, se danzaba, todo, pero al final llegar al punto final.
Después tenemos lo que eran las danzas prehispánicas, ¿no? Existen alrededor de 1450 danzas tradicionales peruanas en la actualidad. Bien, la danza era constante cada festividad para adorar a los dioses. Y al haber varios dioses, habían diversas maneras de danzar según la fauna y flora de cada región. El danzante interioriza los pasos a tal punto que no los piensa conscientemente. O sea, el que es danzante, que practica una danza, realmente no... Al inicio, de repente, aprende los pasos, pero una vez que ya lo que aprende o lo que practica más que nada es la coreografía, que es otra cosa. Pero los pasos en sí, y cuando sabe la coreografía prácticamente ya no es automático. ¿Por qué? Porque ahí se dice que el cuerpo mismo tiene su propia memoria, ¿no? A través de la máscara se transforma el danzante en un hacedor del personaje, no mentalmente, sino desde la llamada corporeidad. Ahora, la escritura andina, ¿no? Si hablamos de escritura andina, lógicamente que no se ha establecido del todo, no se puede, digamos, decir la escritura andina fue por Tocapu, la escritura andina fue por Quipus, ¿no? Esto fue así, pero hay bastantes indicios que nos muestran de que sí hubo una especie de registro, no solamente numérico, a través de los quipus, ¿no? Recuerdo que hay un libro que es el Diario Histórico de Sebastián Franco de Melo, del siglo XVIII, en el cual narra exactamente un hecho, ¿no? Que en el pueblo de Lanca y de la Huaytambo, en Huarochirí, se dejaron unos quipus. Y él con facilidad, o sea, a través de los quipus se dejó un mensaje. Y él sobreentiende en su diario de que las personas, que no eran un quipu camayo especializado, sino las personas del día a día, leyeron e interpretaron el mensaje, no fueron números ese mensaje. Entonces, eso en el siglo XVIII nos da, yo creo que es una, digamos, es un acto, una prueba, digamos, de que hay una alta probabilidad de que realmente, pues si al menos de repente no se practicó como nosotros tenemos los libros, pero sí se registraron textos, ¿no? Los quipus involucran varios sentidos, no necesitas una visualización del texto. Se puede decir que tenía el sistema Braille incluido, ¿no? Porque hasta un invidente lo podía entender. Recordamos también el manuscrito de Quito, de Fernando Montesino, donde se refiere a un tipo de escritura sobre hojas de plantas, que fue eliminado. La epigenética andina, que es la que desde la ciencia occidental nosotros hablamos de epigenética, la epigenética, después que se descubrió el genoma humano, se decía, pero si nosotros sabemos la totalidad ya de los genes, porque antes había la creencia que cuando se iba a saber todos los genes, se iba a poder entender todo acerca del ser humano. Pero cuando se descubrieron, se cifraron, perdón, todos los genes, se pensó pues de que realmente no era así, había algo más, mucho más complejo, ¿no? Entonces ahí entró el factor de las proteínas, y estas proteínas son a su vez modificadas a través de un proceso post-transduccional, digamos, y a eso se le llama epigenética, es decir, cosas medioambientales que nosotros vivimos, ¿no? Nuestra experiencia, ¿no? Queda registrado en nuestros genes si estas experiencias son constantes. Si son constantes por decenas de años, quedan registradas en nuestros genes, y se ha demostrado que estos genes los puedo pasar a través del tiempo a la futura generación, es decir, a los descendientes, ¿no? Eso se comprobó con las víctimas del Holocausto, ¿no? Y también, sin duda, es una de las cosas que nosotros pues llevamos dentro de los genes, ¿no? La conquista ha sido un trauma fuerte a través de nuestra historia. Entonces nosotros llevamos en la epigenética el único tipo de escritura, digamos, que es de este tipo a nivel mundial, que no hay en Europa ni en Asia. Al ser nuestra cultura
hay un punto importante. Nuestra cultura andina está marcada por un hecho contundente, que es la agricultura, ¿no? Somos una cultura agrícola. Al ser nuestra cultura agrícola, se enfatiza en el trabajo físico de la tierra, a diferencia de Eurasia, que para muchos pues en realidad es un mismo continente, ¿no? Porque Europa y Asia prácticamente no están divididos. Entonces, en el que existía el caballo y sobre todo el ganado vacuno, ayudaba bastante en el trabajo, ¿no? Entonces, esa es una particularidad. Si nos vemos, nos analizamos versus las demás culturas ancestrales, tenemos algo muy, muy propio dentro de nosotros. Al andar paso a paso, es decir, no existía el caballo, al andar paso a paso, la observación de la naturaleza en sus distintos pisos ecológicos, que es muy diversa. Acuérdense que tenemos más de 80 microclimas. Obligó al hombre andino a hacerse observador, a valorar la experiencia como medio de supervivencia, ¿no? El fruto de sus observaciones obtuvieron cultivos para la humanidad como la papa, el maíz, la maca, la quinoa, la kiwicha, el tarwe, etc. Más de 3.000 variedades de papa, el cual es un tubérculo, y cada variedad fue revisada, sacándola de debajo de la tierra, con la particularidad que muchas de ellas, al ser calentadas, no son comestibles. Deben de pasar muchos minutos de ebullición para ser comestibles, lo que demuestra un gran sentido de la observación. Imagínense que pues, de repente en una comunidad se encontró una nueva variedad de papa, y esa variedad de papa, la persona que lo está preparando, por decirlo, deja 10, 15 minutos en ebullición, o más, digamos, media hora, y se da con la sorpresa que no está sancochada. Entonces, tal vez esta persona que lo está preparando lo descarta, de repente diría, no, ya no, esto no va a servir. Pero después se descubre que sí, que realmente digamos, efectivo, ¿no? Es útil, mejor dicho. Entonces, en realidad, el hecho que existan 3.000 variedades de papa demuestra un alto sentido de la observación, porque además es un tubérculo, o sea, ni siquiera algo que pasas y ves en la chacra, tienes que escarbar para ver, tienes que sacarlo de dentro de la tierra. Entonces yo creo que esas cosas nosotros debemos de difundirlas, ¿no? Difundir, porque de repente el hombre de la ciudad está acostumbrado a pensar que el algodón y la papa, bueno, es un cultivo más de la tierra, ¿no? Y más que son 3.000 variedades, imagínense. Ahora, plantas leguminosas. Estas plantas leguminosas tienen una particularidad. Presentan nudos en sus raíces. La palabra técnica es nódulos, desde el punto de vista agronómico. Y lucen, lo que llama la atención es que si ustedes abren una raíz de una leguminosa, se parece bastante a unos quipos, ¿no? Lógicamente no se puede probar, ¿no? Pero pienso que con el alto sentido de la observación que tenían esos antepasados, al ver las raíces de las leguminosas, de ahí debe haber partido uno de los primeros pasos para pensar cómo registrar la información a través de los quipos, ¿no? Y estas plantas, ¿por qué son importantes? Porque además no necesitan abono, porque ese nódulo es un pool de bacterias naturales que se encargan de fijar el nitrógeno. Es decir, estas plantas no necesitan urea, no necesitan nada, porque su alimento, estas bacterias lo producen dentro de la raíz. A tal modo de que cuando se cultiva hasta ahora la papa, en muchos lugares se sigue con la tradición de que al sembrar un terreno, para fortalecer el campo de manera natural, se siembra digamos, en el perímetro, en el alrededor, haciendo una especie de cerco, tarwe en las zonas altas, ¿no? Tarwe de chocho. También tenemos las plantas medicinales.
¿no? Las plantas medicinales, las plantas maestras. Gran diversidad de plantas medicinales como la uña de gato, maca, sangre de grado, sachainchi, el campuri, etc. Bueno, Perú en realidad está juntamente con la India y la China, está en lo más grande de diversidad en plantas medicinales. La diferencia es que tanto en la India como en la China existen universidades, no facultades, sino universidades enteras de plantas medicinales, ¿no? Acá no, acá prácticamente es como si fuese ni siquiera hay una facultad de plantas medicinales para en una universidad, ni siquiera es. Bueno, y lógicamente tenemos las plantas maestras como son el San Pedro, el ayahuasca, el chamico, la coca, que es lo más conocido, bueno, aunque ya las otras plantas también se conocen mundialmente, ¿no? Son el alma de la naturaleza que se expresa mediante su efecto en el organismo de quien lo consume. Ahora, viendo todo esto, yo creo que es importante que sea una descripción, porque muchas veces se habla del cultivo, ¿no? Pero no se habla de lo que es la tecnología que ha existido. Y ese es un grave error, porque nosotros mismos nos vemos a veces como simples agricultores, ¿no? Pero eso no ha sido así. Por ejemplo, tenemos la fermentación de la papa. En el mundo somos los únicos que tenemos una práctica tradicional, ancestral, de fermentación de la papa. A eso se llama el tokosh. La fermentación en realidad es un proceso complejo que da origen a diversas sustancias, como el alcohol, la obtención inclusive de aminoácidos, nutrientes diversos. Haciendo un pequeño paréntesis, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, lo primero que hizo, o una de las primeras cosas en biotecnología que hizo, fue hacer una mega industria de fermentaciones. Y eso comenzó a surgir el desarrollo de su nación. ¿Por qué? Porque la fermentación en realidad, si bien es cierto, es ciencia, es observación, es una tecnología, pero no necesita gran inversión, no necesita grandes, digamos, capitales. Entonces ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que más se especializaron fue en las fermentaciones hasta el día de hoy, ¿no? Que para la cocina, ¿qué es lo que se utiliza? La Ajinomoto, es una patente japonesa. La deshidratación de la papa, comúnmente lo conocemos como la papa seca, ¿no? Que se ha de utilizar para el plato tradicional carapulcra, que es lo más conocido. También tenemos la conservación de la papa a través de la deshidratación por congelación. En realidad, es una tecnología muy interesante y que muchas veces lo menospreciamos desde las ciudades o no le damos el verdadero reconocimiento. La pachamanca también es una técnica que muchos chefs, cuando vienen de diversas partes del mundo, se sorprenden. O sea, además de la variedad, ven que existe esta técnica, ¿no? Que es la pachamanca a través de piedras calientes bajo tierra. Es algo sorprendente. Y en el anterior, también algo que, digamos, no se pudo, hay que mencionarlo, es también en fermentación tenemos lo que es la chicha de jora a partir del maíz, pero también, y eso aparece en el manuscrito de Huarochirí, el ticti. ¿Qué cosa era el ticti? En realidad era una fermentación de maíz, pero con menos tiempo, y entonces eso le daba otra textura, otro sabor. El ticti era, por eso muchas veces aparece como la principal o uno de los principales ofrendas que se hacen a Pariacaca o a otra divinidad. Entonces, estas manifestaciones que hemos visto ya, lo que es nuestra herencia, lo que llevamos, digamos, de tecnologías, lo agrícola, ¿cómo lo vemos actualmente? Está perdido, como dice el profesor Zenón de Paz. No,
Lo único que ha hecho es, digamos, de una manera actualizarse. Tampoco nosotros podemos regresar al tiempo anterior prehispánico, porque ya nosotros vivimos en esta época. Por ejemplo, en la práctica de miles de danzas que se realizan actualmente, ustedes van al frente del Sheraton, en el Palacio de Justicia, en las tardes, en las noches, diversidad de grupos practican danzas, no, no solamente guaylas, de hablada, todas las danzas inimaginables. ¿Y quiénes son? Personas ancianas, personas de la tercera edad, personas, digamos, que solamente viven en provincia. No, son personas, la mayoría, la gran mayoría, gente de entre los 18 y 25 años. Yo diría más del 90%, ¿no? Entonces, hay un sentimiento, una necesidad del hombre peruano a practicar la danza. Es algo que nos llama, digamos. Las peregrinaciones religiosas, como el Señor de los Milagros, el Señor de Ayabaca, etc., es una manera que nos hace recordar, por ejemplo, lo que era el Papacoche, grandes caminatas, grandes, y vinculadas lógicamente también digamos, a las divinidades. El uso de los diversos insumos en la cocina, los cuales han sido reconocidos desde la corporeidad a través de los sentidos, el llamado boom gastronómico. No solamente los diversos tipos de papas, sino diversos alimentos que se han encontrado, ¿no? Y son parte del llamado boom gastronómico. Una observación muy aguda, nutrina, que se origina debido a las diversas variaciones en pequeños espacios en que se hallan diversos microclimas, ¿no?, expresados en fauna y flora y demás elementos diversos, mediante el uso de plantas medicinales que nos vinculan a la naturaleza, a pesar de vivir en las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, es muy común, de pronto, el que es hijo de personas de la selva utiliza algunas plantas que tal vez el que es hijo de personas que son de Puno ni las conoce o ha escuchado hablar de ellas, pero no las ha practicado su uso, ¿no? Entonces, encontramos esos ejemplos en infinidad de familias. Entonces, viendo todo esto, podemos hablar de cómo podría ser una educación integral a grandes rasgos. Debe considerar la corporeidad, la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Eso es lo que creo que, y bueno, eso ya más ampliamente tal vez lo ha visto el hermano Francisco, lo que es lo ve como pedagogía. En el caso de la espiritualidad, no una religión necesariamente, ¿no? No estamos hablando de religión, sino una cosmovisión que nos haga sentirnos parte del universo, ¿no? Y recordar que el yache es habitar el conocimiento, es una vivencia metasensitiva. Vivir el aprendizaje no es memorizar, no es meterse datos, no es meterse información y repetirla sistemáticamente, sino realmente vivirla. Es la manera como se debe de aprender. ¿Qué es lo que tenemos también que recordar? Porque esto es algo muy importante. Hay una problemática del sedentarismo y su impacto en la salud pública. Se dice que entre los años 2020 y 2030, la Organización Mundial de la Salud proyectó que la inactividad física generará casi 300 millones de nuevos casos de enfermedades no transmisibles. En esas están la diabetes, las enfermedades cardíacas, algunos cánceres. En realidad, estas enfermedades no debieran de existir, no debieran de existir, pero existen. ¿Y por qué existen? No solamente es por una mala alimentación, sino es también por la falta de actividad física, ¿no? El sedentarismo es uno de los problemas más graves para la salud pública actual. Además de afectar a la salud individual, también incrementa el gasto sanitario y reduce la calidad de vida a nivel poblacional. Ahora, pero si son actividades innatas como el correr, el caminar, ¿por qué no se practican?
¿no? Es que el sistema en que vivimos fomenta el deporte de alta competencia en algunas veces, ¿no? Y descalifica o no promueve la práctica amateur o no profesional, ¿no? A veces de repente decimos, ¿para qué voy a jugar fútbol si soy malo? ¿No? ¿Para qué voy a salir a correr si corro bien lento, estoy pesado? ¿No? Entonces vemos de pronto que el vecino o el amigo es bueno jugando fútbol o corriendo, entonces nos desanimamos, ¿no? ¿Para qué voy a salir? Entonces pensamos en que solamente practicar deporte si uno es bueno, si uno es un deportista de élite, pero no es así, porque en realidad el deporte es algo inherente a la persona. El estado de vida saludable no es negocio para las grandes empresas transnacionales de alimentos, medicinas. Se fomenta el consumo de paliativos, pero no la prevención. La única prevención, el seguro médico, ¿cuál es el mejor seguro médico? Practicar deporte. No es pagar un seguro a una clínica, hay seguros que cuestan miles de dólares, ¿no? Y no, al final, pues lógicamente no son nada efectivos. Las danzas, hemos visto que en la antigüedad las practicaban los pueblos sin ser su único oficio, porque en realidad no existía la práctica de que ser danzante y solamente los que son danzantes o bailarines bailaban, no, sino todas las personas, todo el pueblo, todo el ayo salía a bailar, a celebrar, ¿no? A festejar una festividad de una huaca, porque era el deber del pueblo. No interesaba que seas bueno, seas malo, no te gustaba, de pronto tenías, no te gustaba mucho el baile, era un deber, y no lo miraban así tampoco como un deber, sino era algo natural. La danza las practicaban los pueblos sin ser su único oficio. Bueno, ya dijimos, la práctica del deporte competitivo induce en algunos deportistas con ansias de ganar campeonatos el consumo de sustancias adictivas. Entonces, como la sociedad trata de imponernos un sistema en el cual se practica el deporte solamente para obtener trofeos, entonces lo que se busca es solamente obtener estos trofeos y se ingiere, ¿qué cosa? Cocaína, efedrina, sustancias que van a mejorar el performance físico, pero también van a causar dependencia y están prohibidas, ¿no? El llamado, con nosotros en deporte, cuando llamamos el ritmo deportivo, por ejemplo, vemos un futbolista y dice, oh, a ese futbolista le falta fútbol porque ha estado lesionado, ¿no? En realidad es la sensibilidad máxima del músculo. Nosotros debemos de saber que cada músculo tiene pues como una especie de memoria. Eso también es importante, por eso es bueno también practicar deporte. A veces se dice que hay personas que han dejado de jugar 20 años, 30 años, ¿no? Y lo ves de vuelta jugando y dices, la clase queda, ¿no? Ha sido muy bueno y se le ve, a pesar que ha pasado 20, 30 años. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el cuerpo realmente tiene una memoria. La competencia era practicada en el Tahuantinsuyo, ¿no? No era tampoco, en el Tahuantinsuyo no era mal vista la competencia. Ahí habría llamado guarachico, como la noción de querer estar igual que el ganador, se dice, pero no con el afán de destruir o de ridiculizar al perdedor, como se da muchas veces en la actualidad. ¿Cómo incluir la corporeidad en las currículas? Por ejemplo, educación física, mediante enseñanza del deporte competitivo y no competitivo. De todas maneras, siempre es bueno causar, ya hemos mencionado por qué el deporte competitivo, no visto desde el enfoque occidental, sino desde el otro enfoque. Una respiración, postura, movimiento y espacio. El arte, la música, la danza, el teatro, las artes plásticas ven la gestualidad, el ritmo, el movimiento y la pintura también. Las ciencias naturales y la biología. Se vería el estudio de la fisiología del movimiento. También tener en cuenta las plantas medicinales, que son la química de la farmacia natural.
son la química de la naturaleza, la medicina de la naturaleza son las plantas medicinales. Comunicación. En el curso de comunicación, la expresión oral y corporal. La educación cívica, identidad, autoestima y cuidado del cuerpo. Inclusive como talleres educativos puede estar también la gastronomía, porque la gastronomía involucra la manipulación de ingredientes, su relación con los insumos y el proceso. Ya hemos visto una variedad de ingredientes que tenemos en la cultura andina. Fomentar la experimentación, no como simple vivencia, sino relacionándolo con su entorno. La observación, tener en cuenta que es la base de todas las ciencias. Bien, dos casos así breves de investigación para que sean como algo ilustrativo, pendiente de ejecutarse como ejemplos de la investigación en base a nuestra producción visto como país. Por ejemplo, la harina de pescado, a pesar de todo, sigue Perú siendo el primer productor de harina de pescado. Pero ¿qué es lo que hacemos con la harina de pescado? Lo vendemos como harina de pescado. Es decir, el pescado se seca, se muele, se vende como harina. Esa harina lo compran los chinos, los europeos, y ellos con esa harina, ¿qué hacen? Concentrados de aminoácidos, proteínas, y eso es un insumo para las leches de fórmula, proteínas envasadas, y ya nosotros lo compramos, por decir, el kilo de harina de pescado está saliendo más o menos a $1 el costo, y ya nosotros compramos el concentrado de proteína a $50 el kilo, ¿no? Entonces, eso es algo que no debiera de existir, porque somos primeros productores de harina de pescado, ¿no? Entonces, la harina de pescado es un claro ejemplo de lo que nosotros no hacemos. Inclusive, cuando hubo la crisis de los fertilizantes, se decía no había urea, pero no consideramos que la harina de pescado tiene un 70% de nitrógeno versus la urea que tiene 46%. O sea, la harina de pescado tiene casi 1.6 veces más nitrógeno que la urea. Y el otro tema es el tarwi. Ahí está justo la harina de pescado y a la izquierda y a la derecha el tarwi, también llamado chocho, ¿no? Usualmente consumido en Huaraz como ceviche de chocho. Pocas personas saben de que el tarwi es la planta que tiene más contenido de proteína de todo el mundo. Tiene 48% de proteína, es decir, tiene más que la maca, más que la kiwicha, más que la quinoa, más que la soya. Pero fíjense que la soya es la planta que tiene más presencia a nivel mundial en el comercio de proteína vegetal, especialmente para los vegetarianos. A pesar que los vegetarianos saben que la soya es más que nada transgénica, la consumen porque no hay otra proteína de origen vegetal tan concentrada como es para ellos la soya. Pero el tarwi tiene mucho más. La soya tiene como un 40%, el tarwi tiene un 48%. Entonces, pero ¿y qué hacemos con eso? O sea, nada. O sea, la investigación en el país no lo ven. No, o sea, el tarwi ustedes ven en los centros de investigación ni se menciona, pero en cambio en Ecuador, por ejemplo, en Ecuador hay bastante desarrollo en investigación de tarwi, y últimamente, es más, he encontrado que el tarwi tiene la proteína una forma tridimensional muy semejante a la insulina, que hace bien para los pacientes diabéticos. Y el agua de desamargado, porque el único problema que hay con el tarwi es que es bien amargo, porque tiene alcaloides fuertes. Entonces, y en eso han sido tan sabios nuestros antepasados, que cualquier persona, mucho se habla, por ejemplo, de Alexander Fleming, ¿no? De cómo descubrió la penicilina. En realidad fue un genio también, al ver que un día entre sus placas Petri de microorganismos se pudo eliminar o matar los hongos, ¿no? Entonces él, lógicamente, de ahí partió el conocimiento de la penicilina. Acá también tenemos lo del tarwi, ¿no? De repente cualquier persona, cualquier cultura hubiera visto que es una planta amarga, lo hubiera botado, quemado, pero nuestros antepasados, ¿qué hicieron?
buscaron la manera de quitarle el amargo, y al quitarle el amargo, ese líquido, esa agua que se ha desamargado, tiene varias propiedades medicinales. Y lo que queda es una planta de 48% de proteína, ¿no? Pero ¿qué tenemos entonces como una reflexión final, digamos, por hacer? Debiera hacerse un trabajo coordinado. Mencionamos lo que eran las plantas medicinales. En otros países hay universidades de plantas medicinales. Acá prácticamente ni facultad de una universidad en plantas medicinales hay. Las universidades que realizan investigación en propiedades medicinales de plantas no ven lo agronómico y tampoco su industrialización o aprovechamiento sostenido, ¿no? Debieran trabajarse coordinadamente y no aisladamente, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren saber, vamos a suponer, cómo obtener la mayor concentración de alcaloides en la uña de gato. Obligado tienen que ir a la universidad agraria, ¿no? Pero si usted estudia en la uni, por decir, para obtener un análisis de alta eficiencia de los alcaloides de la uña de gato, entonces en la uni nadie sabe ni da razón de la parte agronómica, entonces tiene que ir a la agraria, y en la agraria las universidades son muy celosas, sus grupos de investigación. Entonces, en cambio, cuando está todo coordinado es diferente, ¿no? Mucha información no se quiere soltar fácilmente, porque al presentarse un trabajo, de investigación, hay siempre la inquietud de quién va a ser el responsable, quién es el primer investigador, que se dice, ¿no? Entonces, en la investigación agrícola solo se ven las plantas y su uso en el campo, no abarca otras aplicaciones. Por ejemplo, la bioremediación. Cuando se tienen terrenos contaminados por las mineras, las petroleras, se busca cómo solucionar ese daño ambiental. Entonces hay técnicas que es a través de plantas, a través de microorganismos, que busca remediar ese daño ambiental, pero eso no se logra, digamos, en nuestro país, ¿no? El Tarwi, por ejemplo, es ampliamente difundido en Ecuador, sin embargo, en Perú hay muy poco uso. Por realizarse esfuerzos en la región andina, en vez de, por ejemplo, el Parlamento andino, llamado, que es un grupo, al final termina siendo un grupo político, ¿no? Burocrático, debiera de buscarse algo que sea más ágil, técnico, para aprovechar nuestra herencia en alimentos, en plantas medicinales, ¿no? Por ejemplo, Perú ahorita está muy desarrollada en gastronomía. En lo que es en Ecuador se investiga bastante el tarwi, pero no hay, digamos, el desarrollo culinario que hay acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría hacerse un trabajo coordinado. Y así podríamos hablar, solamente eran dos pequeños ejemplos, realmente podríamos pasar bastante tiempo, bastantes días hablando de las cosas que se pueden hacer y no se hacen. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Veo que ya están levantando las manos para la intervención. Por favor, quien nos apoya, muchísimas gracias. El señor levantó primero. ¿Nos da su nombre, por favor? ¿Sí? ¿Y de dónde viene? ¿La asistencia ya está esto? ¿Sí? Gracias. Buenas tardes, soy David Quispe, soy juez superior de la Corte de Lima y actualmente responsable de la Unidad de Sanción y Aplicación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Bien interesante hablar ahora. Quería comentarle de que acá por la avenida Emancipación, en la cuadra 3, hay una vendedora ambulante que solamente va 1 o 2 veces por semana y vende chocho como si fuera un fast food, en una bolsita con una cucharita blanca, buena cantidad de chocho para que sea un fast food, y pone
canchita serranita, ¿no? O sea, la chulpi. Poco, para combinarlo con el chocho y también se da medio limón y 2 soles. Creo que cómo convertir esa dieta saludable en algo gastronómico, algo querido, es un reto. Y creo que espontáneamente lo estamos logrando, estamos comenzando a dar pasos. Y cuando hablabas de la coordinación, creo que eso puede ser un gran empuje, porque esto se puede volver viral. Ha sido, por ejemplo, lo reciente, ¿no? Esto de lo del desayuno mundial, el mundial de desayunos. Podríamos ganar un mundial de dieta saludable de fast food en base al chocho. Podría haber campañas globales y eso redundaría en la salud pública y en la mejor corporalidad de nuestra población andina y hasta mundial. Y lo favorecería también porque somos productores de chocho, beneficiando a la humanidad, beneficiando a nosotros. Creo que cositas pequeñas así y de coordinación que ha hablado, me parece que podríamos lograr situar a nuestro país mundialmente como influyente en una corriente muy enriquecedora para todos nuestros pueblos. No sé qué podría opinar sobre esto. Sí. Omar, en bloque vamos a responder ahora porque ya es la hora de la comida. Listo. Bueno, un poco también recordando acá al compañero, porque usted también ha expuesto sobre los manuscritos, ¿no? Recuerdo en otros eventos. Sí. El año pasado, y un poco en esa línea, ya que tú eres de esa zona, y yo también estoy investigando, y has hablado. Lo que pasa es que, como has hablado de tantos temas, con tantas exposiciones, podríamos hablar todo el día, ¿no? Porque todos los temas que hablas siempre me interesan y estamos en la misma sintonía. Pero yo quería preguntarte, como guayaquilano que eres, hay una referencia que tú dijiste, ese tema de Caral y la conexión con la selva central. Porque yo estoy viendo que el tema de, por ejemplo, rápido voy a hacer, de Chancay está también ahí nomás, ¿no? O sea, la conexión o sea, el norte chico, digo, ¿no? Con la selva central. Y yo tengo esta idea de que nos enseñan desde el colegio, ¿no? El tema del nudo de Pasto, ¿no? O sea, obviamente el nudo de Pasto es una entrada que te lleva hacia el lago, la laguna de Chichicoche, que justamente nace el río, ¿cómo se llama? El río Mantaro, que es un río que se mueve de sur a norte. Entonces, hay otra entrada que es por Jauja, o sea, por Yauyos y por Jauja, o sea, para ir a Jauja. Entonces, y eso entra como, uno entra para el territorio Yanesha y otro entra para el territorio Ayánica. Entonces, ese tipo de conexiones son muy antiguas. Y yo creo que detrás de todas esas conexiones, que da la misma geomorfología, están los manuscritos de Huarochirí. O sea, los manuscritos de Huarochirí. Y si uno ve, por ejemplo, o sea, si tú vas hacia la selva central por el río Chillón, es una cosa, puedes entrar por el río Chillón, puedes entrar por el río Rima, puedes entrar por el río... Y ahí es donde entra la complejidad. Si entras por el río Honolí, llegas hasta un punto y volteas, porque no son ríos que llegan hasta arriba, y vas hasta el valle medio del río Cañete, y ahí subes, ¿no? O sea, es esa curva y tienes que ir hasta el Cerro Condorcoto, justamente, ¿no? Entonces ahí hay una serie de complejidad que creo que explica mucho de los manuscritos, y que en realidad es lo que narran los manuscritos, esa complejidad que dan los ríos. Y solo para terminar, con un tema que para mí es clave, que la diferencia entre Eurasia, porque en realidad no es Europa, Eurasia es el continente, y los Andes, es que Europa tenía animales más pesados y más fuertes. Nosotros teníamos la llama, que no sirve para el transporte de personas, sino de repente de mercadería, y tampoco mucha, ¿no? O sea, no es un animal tan fuerte, no lo puedes hacer cargar mucho.
pero es un animal adaptado, a diferencia de por ejemplo, a la mula, que es el animal de carga pues, en la colonia, no está adaptado, tienes que romper el cerro para que pueda subir, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de complejidades con respecto al cuerpo. Ya con esto termino, perdón, que como planteas muchos temas. El tema de, por ejemplo, algo que siempre, no importa la época, tengo que comer. No importa la época, tengo que defecar, tengo que orinar. Entonces, por ejemplo, si subo un bus, tengo que ir y parar en algún restaurante del camino. Antes eran los tamos, digamos, tengo que descansar. Entonces, la ruta por el río, como eso termino, porque como es muy complejo lo que he planteado, la ruta por el río es más compleja si vas por el río, por el valle de Lurín. O sea, más fácil es ir por el río Rímac y más fácil es por el río Cañete. Pero la otra es más difícil y es porque es ritual. O sea, no es la utilidad de llegar más rápido a la zona minera o llegar más rápido a la selva, sino es un itinerario ritual que pasa por el territorio complejo del río Lurín, ¿no? Del valle de Lurín. Eso nada más quería comentar, y las conexiones con el río Chilca y una serie de cosas. Eso nada más. Disculpa por la... Y escuché la última parte de la conferencia y hablaba sobre todas las propiedades de los conocimientos en estas ciencias herbolarias, ¿no? Que son ancestrales y en muchos casos sagrados. ¿No sería conveniente concentrarlos en la creación de una religión? Sí. Bueno, acerca del primer punto del fast food, sí, efectivamente, o sea, en realidad, por ejemplo, les decía que en Ecuador hay empresas que hacen snacks digamos, de chocho, no sé, hay bastante desarrollo, no es una, es varias empresas, bastante, así como acá hay papitas fritas, allí hay un sinnúmero de productos de chocho, de tarro, ¿no? Y bueno, inclusive son envasados, ¿no? Porque son empresas, ¿no? que lo comercializan. Lógicamente, siempre hay digamos, mejor, digamos, en su modo natural, ¿no? Y si está acá, hay un punto acá en Emancipación, dicen, también, bueno, bienvenido, ¿no? Y sí, como no, podría hacerse sería una buena idea hacer un desayuno, digamos, que no hipocalórico, ¿no? de salud, digamos, ¿no? Saludable, ¿no? Pero bueno, ustedes saben también cómo se maneja, esos son temas que en realidad esto ha surgido a través de ni siquiera un gobierno, nada así, algo, un TikToker, ¿no? O sea, a través de TikTok, que eso tiene lógicamente sus seguidores, pero es algo puramente mediático, ¿no? De momento. Bueno, de ahí tenemos, se mencionaba, por ejemplo, lo que es la conexión en la distancia, ¿no? Las rutas. Algo importante de decir eso es que, por ejemplo, nosotros hemos hecho a través de los grupos de corredores las llamadas rutas étnicas. Por ejemplo, se ha hecho una carrera en la convocatoria decía así, ¿no? Desde Pachacamilla, no, perdón, desde Pachacama a Pachacamilla, o sea, desde el santuario de Pachacama hasta la iglesia de las Nazarenas, ¿no? Distancia total aproximadamente 33 kilómetros, ¿no? Se salía aproximadamente a las 6 de la mañana y se culminaba aproximadamente 9 de la mañana. Entonces, bueno, ese tipo de rutas también es bueno hacerlas porque así la gente se va familiarizando con su historia, ¿no? Los lugares, digamos, sagrados. Pero respecto a lo que decía Omar, tiene mucha razón, de que a veces uno ve, revisa la ruta, los caminos, y tal vez ahorita, por ejemplo, en la zona sur de Guarochirí no hay vía asfaltada, ¿no? Algunos críticos, por ejemplo, el presidente Francisco Sagasti es el que hizo la firma para hacer la nueva carretera central, ¿no? Y uno de los temas que él decía es cómo es posible que el sabio más grande de Perú, que es Julio Cetello, el lugar donde él nació, hasta ahora no tenga
carretera asfaltada. Entonces, la nueva carretera va a pasar, digamos, muy cerca o cerca del pueblo de Julio Ceteo, que es el distrito de Huarochirí. Ahora, nosotros, o sea, esas carreteras, digamos, si nosotros la vemos desde el punto de vista económico, lógicamente uno diría, pues, ¿para qué vas a hacer una carretera que pase a Huarochirí si ahí solamente viven 800 personas? ¿No? O que pase por Langa, que hay 400 personas, 500, o Escomarca, ¿no? No tiene sentido hacer tanto gasto, pero en realidad para nuestros antepasados eso no era un fundamento válido, sobre todo cuando eran centros ceremoniales, mucho más aún, ¿no? Era lo más importante porque para ellos las huacas, los lugares sagrados eran lugares con vida, era necesario hacerlo. Más bien lo miraban por raro, que no se vincule a ellos, y no se anexe a la realidad a través de los caminos, ¿no? Y después, respecto a la última pregunta, ¿no? Respecto de que si a través de las plantas medicinales o lo que se menciona como uso de plantas maestras, entiendo, si se podría hacer una nueva religión, ¿no? Bueno, algunas personas afirman que sería algo recomendable, ¿no? Pero en realidad bueno, si se va a hacer, pienso yo, debe de hacerse desde un punto de traer toda una filosofía dentro, ¿no? O sea, si no se vuelve ya en algo muy mercantilista y pierde valor y más bien se desprestigia esta cosmovisión, que es muy rica en realidad, ¿no? Creo que si es bien llevada, podría ser una nueva, no sé si llamarlo religión, pero una disciplina. Acordemos que hay, digamos, caminos que no tienen un dios, como el dios abránico, ¿no? Sino, por ejemplo, las culturas orientales, el budismo, no existe no es como Yahvé, que le dicen en la religión judeo-cristiana, ¿no? Sino es más que nada un camino, de repente vinculado a eso, pero siempre con un trasfondo más filosófico, para que tenga un alto valor y no más bien se desprestigio, se desmerezca el uso de estas plantas tan importantes. Oh, muchas gracias. Como todavía estamos presentes, quisiera saber si... Perdón, como todavía estamos aquí, quisiera saber si Francisco tiene algunas palabras para cerrar. Sí, a ver, sí. Adelante. Jackie, adelante. Hemos tratado temas muy centrales que en realidad requerirían mucho más tiempo, ¿no? Pero ya dejamos la semilla para seguir explorando. Sobre el último punto que ha tratado Abraham, la pregunta de segunda religión, tengamos presente que dentro de las prácticas de las poblaciones que no son citadinas, sino más bien están en el sector que se ha denominado rural, existen estas prácticas, ¿no? Y están combinadas con las diferentes religiones donde ellos se han adscrito, pueden ser evangélicas o católicas, y sirven para su salud. O sea que son prácticas que están vinculadas en un todo organizado. Si no, también con la deficiente sistema de salud no tendríamos quizás alternativas para paliar una serie de problemas que también nos están afectando últimamente. Eso quería decirte cuando hacías esa propuesta. O sea, hay prácticas que tienen que ver con la espiritualidad donde se están usando las plantas. Y aquí lo tenemos en Lima, en los emolienteros, ¿no? Que cada mañana ofrecen ciertos combinados para determinadas malestares que pueden tener los ciudadanos. Igual que pasa en el centro de Lima, están en las diferentes limas, en las que llamamos zonas populosas. Eso para complementar. Muchas gracias por la pregunta y adelante, Jackie, para cerrar. Si es que no hubiera otra intervención. No, en realidad es una pregunta para los dos, para Abraham y para Francisco. Es en relación con las danzas y el cuerpo. Durante varios años he apoyado un grupo de danzas típicas de Ayacucho, y creo que una cosa es el baile, bailar y la entonación y el juego que se hace con el baile, y otra cosa es entender la ritualidad de la danza y el efecto en el cuerpo.
y todo lo que eso conlleva es como una filosofía del cuerpo, ¿no? Entonces quería saber su opinión sobre eso y cómo se hace una pedagogía en ese sentido, ¿no? Creo que ahora también los colegios están haciendo muchos campeonatos de folclore y los niños están participando en folclore y de repente esta tendencia se puede enriquecer con mayor información. Pero bueno, no voy a hablar más, quiero escuchar más. Muchas gracias. Adelante, por favor. ¿Quién inicia? Sí, por ejemplo, les cuento una experiencia así antes de ir directo a la respuesta. Cuando la primera vez que practiqué la danza de la diablada, me acuerdo de que vine al frente al Sheraton acompañando a mi esposa, porque ella quería practicarlo. Yo en realidad no estaba convencido. Entonces cuando voy a acompañar el que organiza, el que dirige, digamos, la danza, me dice, pero ¿por qué no practicas? Me dice, de repente te gusta, ¿no? Bueno, como estaba ahí esperando, bueno, voy a probar, a ver qué pasa. Y entonces, poco a poco, me fui, como se dice, enganchando, ¿no? A veces la práctica, a veces uno en la cabeza tiene varias ideas, pero la práctica te lleva a algo más. Es así, no solamente en una danza, sino si hiciéramos una descripción de los grandes inventos o los desarrollos tecnológicos, todo es así, se maneja de esa manera, ¿no? Si uno está acostumbrado a estar sentado en su silla, en su escritorio, no logras, digamos, esto, no solamente en lo económico, sino en lo que llega a buscarte, cómo descubrirlo. Ahora, yendo directamente a la pregunta, hay mucho temor de que, digamos, cualquier persona, por decir, que practique la danza de las tijeras o la danza de la diablada, que son danzas que tienen un historial grandísimo detrás, y que estas personas, digamos, puedan no asimilar el sentido de la danza, ¿no? Entonces solamente repetir los pasos porque sí, ¿no? Y es cierto, o sea, es parte de, ¿no? O sea, lamentablemente yo creo que en nuestra sociedad actual eso también ocurre, pero hay de lo otro, ¿no? De personas que sí lo toman así. Yo creo que es la experiencia de cada uno, de lo que hay detrás de cada uno. Por ejemplo, hay muchas personas que practican, en el caso de la diablada, muchas personas que no creen no son cristianas, no son católicas. No es requisito ser, por así, cristiano o católico para practicar la diablada, pero sin embargo, en el que va a Puno, sabe que hay un momento en que está la Virgen de la Candelaria y todos los danzantes, digamos, los diablos, ¿no? Nos arrodillamos frente a la Virgen. Entonces, si usted baila acá en Lima, eso no lo va a hacer, ¿no? De repente, tal vez sea ese motivo para desanimarlo si cree que la Virgen de la Candelaria no es pues ninguna divinidad ni nadie que merezca un reconocimiento. Entonces pues se va, digamos, a escandalizar, ¿no? A decir, ¿cómo voy a hacer eso si yo no creo en la Virgen, ¿no? Y ahí habrán otros que no. Entonces, pero lógicamente eso es parte, ¿no? O sea, y hay algunos que se dicen que no creen en la Virgen de la Candelaria, pero en el momento de la danza se arrodillan frente a la Virgen, ¿no? Porque ellos dicen, pero es solamente la danza, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto, las danzas, por eso, ahora yendo a una danza más, digamos, más familiar, que es el huaynas. Si usted revisa un video del huaynas, cómo se bailaba en los años 50, es totalmente diferente de cómo se baila ahora. Y de repente va a ser diferente de acá a 30 años, ¿no? Pero el sentido, si tú le explicas al danzante, al bailarín, que tenía la principal origen es una danza agrícola, tal vez todo va a ver muy lejano, pero algunos que de todas maneras lo estudian y lo siguen así, ¿no? Yo creo que depende de cada uno, ¿no? Es diverso.
Muy contento en escuchar a mi amigo Abraham. Esto justamente ayuda a consolidar algunas ideas, y he consolidado y he fijado algunas ideas de su ponencia. De hecho, la danza es movimiento y nosotros somos movimiento. Todo es movimiento. El río está fluyendo permanentemente. El viento está fluyendo, está corriendo con fuerza sobre las plantas y estos se alimentan de ese movimiento. Y ese movimiento además es para poderse renovar. Renuevan sus hojas, renuevan su fruto, renuevan su polen, renuevan todo. Y además también eso llega hasta la raíz. Los mismos animales, nosotros mismos, ¿no? Estamos permanentemente renovándonos. Esa renovación, una de las grandes formas de renovarse es la danza, ¿no? La danza es porque es rítmica, porque representa algo, porque tiene significados, ¿no? Entonces, yo estaba recordando, por ejemplo, aparte de la danza, el toquido del vibrar del pututo, ¿no? O ese oriental que hace vibrar el sentido interior del ser humano, ¿no? Hace vibrar la mente, el cerebro, esos nodos que hablaba Abraham. Entonces, por lo tanto, el movimiento en nosotros da muchísima fuerza y potencialidad, y es lo que prácticamente nosotros hemos ido perdiendo. En eso también nos falta reconectarnos. O sea, el pensamiento tiene que reconectarse con el cuerpo. Es el cuerpo el que aprende junto con la mente. No es la mente primero sobre el cuerpo. Aprendemos haciendo, y el hecho de caminar, el hombre andino ha sido un hombre caminante, y hoy día lo he demostrado de una manera muy didáctica, ¿verdad? El hombre andino, mi padre todavía me ha contado, y seguramente muchos de ustedes caminaban, por ejemplo, toda una noche, o salían por la madrugada a caminar todo un día, y para ellos era algo normal. Llevaban un buen fiambre de cuy, de habas, lo que existía, y a caminar, se ha dicho, un día, 2 días, bien caminado. Estamos hablando de un pueblo a otro pueblo, de una comunidad a otra comunidad, para hacer comunicación, para hacer intercambios de cereales, papas, etc. El hombre ha sido siempre caminante, y hoy Omar nos ha hecho recordar de una forma amplia acerca de su conocimiento de la geografía, cómo es que ha ido caminando el hombre, ha trasuntado de la parte de la costera del Pacífico hacia los Andes y de ahí del Amazonas, y cómo nuevamente ha vuelto para darse esa revinculación, esa reconexión, ese contacto humano con la naturaleza que se ha mimetizado. Entonces, hay pues esa necesidad de reconectarse. Yo agradezco de verdad a nuestra comunidad Chauqueato, a ustedes como que están presentes, y de hecho a nuestra moderadora del día de hoy, a María Emilia. De mi parte, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Retornamos a las 3 de la tarde con otros ponentes. Los esperamos. Gracias.